Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Rodi, yo soy asistente del Departamento de Fisiopatología y en la clase de hoy vamos a dar algunos lineamientos sobre insuficiencia coronaria que espero que les sean útiles. Bueno, para empezar, este teórico va a tener la siguiente estructura. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la circulación coronaria, del flujo sanguíneo miocárdico y el consumo miocárdico de oxígeno, cómo se regula el flujo sanguíneo coronario, un poco de la fisiopatología de las estenosis coronarias, de la fisiopatología de la isquemia aguda, de las consecuencias de la isquemia vista desde el punto de vista del aturdimiento e hibernación miocárdica, los síndromes coronarios agudos, sus complicaciones y los síndromes coronarios crónicos. Entonces, para empezar y ponernos en tema, en este censo realizado por el Ministerio de Salud Pública en el año 2019, en nuestro país vemos que la causa de mortalidad más importante en nuestro país es la cardiovascular, con mucha diferencia con las causas secundarias y seguida de cerca por el cáncer como segunda causa de mortalidad importante. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica, que es la que nos trae a este teórico, es la más prevalente, o sea que, bueno, vemos la importancia obviamente de tener un buen manejo de esta patología. Para entrar un poquito en el tema, vamos a hablar un poquito de la anatomía coronaria. Sabemos que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta, que tienen diferentes territorios de irrigación. Si se fijan en el diagrama que tenemos aquí con colores, vemos a la coronaria derecha representada en azul, vemos a la arteria coronaria izquierda representada en rojo, que sería el tronco coronario izquierdo, y luego vemos la bifurcación de la misma en arteria descendente anterior, que es la que está pintada en verde, y en arteria circunfleja pintada en rosado. ¿tá? Y si nosotros vemos los diagramas de aquí abajo a la derecha, en el cual tenemos cortes transversales del corazón de ambos ventrículos, yendo de izquierda a derecha de basal a apical, vemos que el territorio de irrigación de ambas arterias es diferente. Como pueden ver, el ventrículo derecho está siempre pintado de azul, lo que quiere decir que está irrigado en su totalidad por territorio de la coronaria derecha. Vemos a su vez que las paredes inferior, inferoseptal e inferolateral son, digamos, territorio principalmente de la coronaria derecha en su sector basal y medio. ¿tá? Por otro lado, vemos que la pared anterior y anteroseptal y también la anterolateral son territorio de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y que toda la cara lateral, ya sea la anterolateral o la inferolateral, como podemos ver aquí rayado de rosado, es territorio compartido entre la circunfleja y una de las dos otras arterias. ¿tá? Pero si vamos al ápex, que sería el tercer diagrama en el corte transversal, vemos que casi la totalidad del ápex está irrigado por la descendente anterior. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un paciente con compromiso de la contractilidad del ápex, en el contexto de un síndrome coronario agudo o de una cardiopatía isquémica conocida, podemos pensar que el problema se encuentra a nivel de la descendente anterior, por ser un territorio miocárdico irrigado casi exclusivamente por esta arteria. Por otro lado, es importante conocer que la circulación coronaria tiene otra característica que es el patrón de dominancia. ¿tá? El patrón de dominancia está dado por la arteria coronaria que da origen a la rama descendente posterior, que es una rama que discurre por el surco interventricular posterior y que en el 80% de la población es rama de la arteria coronaria derecha. Por eso, en la mayoría de la población, la dominancia de la circulación coronaria es derecha. Y después hay un porcentaje menor en el cual la descendente posterior es rama de la circunfleja, en la cual decimos que la dominancia es izquierda, y hay un porcentaje similar en el cual la descendente posterior está formada por ramas de ambas arterias, en el cual la circulación es con una dominancia intermedia. ¿tá? Bien, pero ¿cómo es el flujo sanguíneo coronario? Bueno, el flujo sanguíneo coronario, como todos sabemos, es un flujo pulsátil, ¿tá? Es un flujo arterial que es predominantemente diastólico, y eso lo podemos ver representado en el diagrama de la izquierda,
en el cual, si vemos en la segunda gráfica que muestra la presión del ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo izquierdo está en contracción, ¿no?, que sería este ascenso de presión en el ventrículo izquierdo, vemos que el flujo coronario arterial se encuentra cayendo, ¿no?, y que incluso hay un breve periodo en el cual el flujo sanguíneo coronario se invierte, ¿tá? Y posteriormente vemos que cuando el ventrículo empieza a disminuir su presión y por lo tanto está en la diástole o la relajación ventricular, el flujo sanguíneo coronario aumenta, ¿no?, lo que hace que este flujo sea predominantemente diastólico. Eso es muy importante tener en cuenta para entender posteriormente las diferentes consecuencias clínicas y cómo uno tiene que actuar sobre los determinantes del flujo sanguíneo coronario, ¿tá? ¿Por qué se produce esta diferencia entre sístole y diástole? Bueno, básicamente porque durante la sístole, los vasos perforantes que llegan principalmente al subendocardio se encuentran comprimidos por la contracción ventricular. Y eso los ocluye o los colapsa y hace que el flujo en ese sector y en ese momento del ciclo cardíaco sea cero o incluso lo invierta y solamente se perfunda durante el periodo diastólico, ¿tá? Por otro lado, el flujo venoso, vemos que es al revés. El flujo venoso tiene un máximo durante la contracción ventricular. Y eso es porque la contracción ventricular permite, en cierta forma, como exprimir la circulación venosa coronaria y hace que predomine durante esta fase del ciclo cardíaco. Si bien esto es cierto, si vemos las diferentes arterias coronarias, vemos que la circulación es diferente según si estamos analizando a la arteria coronaria izquierda o a la arteria coronaria derecha. En estos diagramas de la derecha vemos representada arriba la curva de presión aórtica, ¿tá?, en la cual podemos ver representada la sístole, ¿no?, en la cual la presión aórtica obviamente aumenta, y luego la diástole, en la cual la presión aórtica disminuye, ¿tá? Si analizamos la curva de flujo sanguíneo coronario izquierdo, vemos que durante la sístole ventricular, en el cual la presión aórtica aumenta, el flujo sanguíneo coronario izquierdo disminuye e incluso se invierte, ¿no?, que sería cuando esta línea naranja sobrepasa el cero, ¿tá?, por justamente lo que estuvimos hablando hoy. Y permanece en valores bajos durante la sístole y luego llega a valores máximos durante la diástole ventricular. Por otro lado, el flujo coronario derecho lo vamos a analizar según la dominancia. En este diagrama que se encuentra representado aquí, esto sería una arteria coronaria derecha no dominante, es decir, que irriga básicamente al ventrículo derecho, ¿tá? Si esto fuera así, el flujo sanguíneo coronario derecho tendría una morfología muy similar a la morfología de la curva de presión aórtica, porque básicamente estaría determinado por la presión aórtica, ya que el ventrículo derecho, como sabemos, tiene una masa mucho menor que el ventrículo izquierdo y por lo tanto durante la sístole ventricular derecha la presión ejercida por el mismo no es suficiente para colapsar los vasos perforantes y por lo tanto el flujo sanguíneo coronario hacia el ventrículo derecho se mantiene durante la sístole, ¿tá? Y eso hace que el flujo en este sector sea continuo. Sin embargo, si estamos frente a una circulación coronaria derecha dominante, que en realidad es lo más habitual, el flujo va a depender de qué sector estemos analizando. El ventrículo derecho se va a comportar como recién lo analizamos, mientras que el sector irrigado por la coronaria derecha del ventrículo izquierdo va a comportarse como la curva que analizamos previamente de flujo sanguíneo coronario izquierdo, por tener el ventrículo izquierdo una masa miocárdica mayor que permite o que en realidad realiza esta compresión de los vasos perforantes que estuvimos analizando hasta este momento. Bien, pero ese flujo a su vez va a estar guiado por el consumo miocárdico de oxígeno. El consumo miocárdico de oxígeno va a tener determinantes mayores del consumo, que van a determinar el 80% del consumo miocárdico de oxígeno, y determinantes menores, que van a determinar el 20% del consumo miocárdico de oxígeno. Dentro de los determinantes mayores encontramos a la contractilidad miocárdica, a la tensión parietaria en el ventrículo izquierdo y a la frecuencia cardíaca, ¿tá? Que estos diferentes determinantes los vamos a analizar en profundidad más adelante.
Y después tenemos a los determinantes menores, que como dije, van a determinar un 20% del consumo miocárdico de oxígeno, que va a estar dado por el metabolismo celular, el mantenimiento de los gradientes electroquímicos a través de la membrana plasmática y la activación eléctrica del miocardio. ¿Tá? Recordando que todas las proteínas de membrana, como la bomba sodio-potasio ATPasa, la bomba cerca de recaptación de calcio, y otras bombas de membrana, tanto de la membrana plasmática como de la membrana de organelos intracelulares, consumen energía y mantienen el gradiente electroquímico entre el medio extracelular y el medio intracelular, por lo cual requieren de combustible metabólico para poder realizar su función. Y eso contribuye de alguna forma al consumo miocárdico de oxígeno. ¿Tá? Pero los determinantes mayores, como dije previamente, son estos tres. Debemos tener en cuenta que la contractilidad va a estar dada principalmente por el estado inotrópico del miocardio en ese momento. La tensión parietal en realidad va a estar dada por determinantes como la presión intraventricular, el radio de la cavidad y el espesor de la misma, teniendo en cuenta que lo podemos analizar desde el punto de vista de la ley de Laplace, como que la tensión parietal es directamente proporcional a la presión dentro de la cavidad y al radio de la cavidad e inversamente proporcional al espesor de la misma. Y por último, la frecuencia cardíaca hace que cuanto más latidos por minuto ejerza el corazón en determinado tiempo, en el minuto, digamos, obviamente más trabajo va a realizar y por lo tanto mayor consumo miocárdico de oxígeno. Pero el corazón, como ya debemos saber de otros cursos, es un tejido básicamente aeróbico y tiene un consumo alto de oxígeno con respecto a otros órganos del cuerpo. ¿Tá? Para que tengamos una idea, el miocardio tiene un consumo de aproximadamente 8 a 15 mililitros de oxígeno cada 100 gramos de tejido, que representa a su vez un 12% del consumo total de oxígeno por el organismo. Pero la extracción de oxígeno del miocardio, o sea, la extracción que realiza de la sangre capilar en estado basal es un 75%. Esto obviamente les debe llamar la atención porque como vimos en otros temas, como el metabolismo del oxígeno, vimos que los tejidos tienen cierto rango de extracción de oxígeno de la sangre capilar que van adaptándolo según la demanda metabólica que tengan en el momento. Sin embargo, en el miocardio vemos que en reposo extrae un 75% de oxígeno de la sangre capilar. Esto hace que este tejido tenga una ausencia de reserva de extracción, y que por lo tanto los aumentos del consumo miocárdico de oxígeno deben acompañarse sí o sí de aumentos en el flujo sanguíneo miocárdico, ya que este es incapaz de extraer mayor cantidad de oxígeno de la sangre capilar. Entonces tenemos que pasar a analizar cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo miocárdico, ¿no? O del flujo sanguíneo coronario, que como vimos va a ser directamente proporcional a las demandas metabólicas del miocardio. ¿Tá? Entonces, los dos determinantes del flujo sanguíneo coronario son la presión de perfusión y la resistencia vascular coronaria. ¿Tá? Teniendo en cuenta, como vimos en otros cursos también, que el flujo a determinado tejido es igual a la presión de perfusión o al delta de presión entre el lecho arterial y venoso, dividido o sobre la resistencia al flujo del tejido que estemos analizando. Por lo tanto, ahora analizando un poquito la presión de perfusión como determinante del flujo, vemos que la presión de perfusión coronaria va a estar dada como la diferencia entre la presión aórtica, ¿tá? y la presión en la aurícula derecha o en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Teniendo en cuenta que cualquiera de estas dos, la que sea mayor, va a ser la que se va a oponer a el flujo sanguíneo coronario, porque es, digamos, la cámara de salida o la cámara de donde drena la circulación venosa, ¿no? Y por otro lado es importante tener en cuenta que este lecho vascular, al igual que otros lechos vasculares como el renal y el cerebral, tiene la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo. Y eso, si lo recuerdan de otros cursos también, lo que nos quería decir era que independientemente de la presión de perfusión,
el tejido mantenía un flujo constante según las demandas metabólicas. ¿Tá? Entonces, si observamos la gráfica inferior, vemos que en determinado rango de presión arterial media, ¿tá? El flujo sanguíneo coronario se mantiene constante, independientemente de cambios en la misma. Para poder entenderlo, vamos a imaginarnos una situación en la cual partimos de una presión arterial media en el medio de esta curva, por ejemplo, 75 milímetros de mercurio para esta representación esquemática, y nos imaginamos que la presión arterial media aumenta a valores mayores, por ejemplo, a 100. ¿Tá? Si tenemos en cuenta que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión de perfusión, como lo dice la ley de Poiseuille, en realidad el flujo sanguíneo coronario debería aumentar de forma proporcional a ese aumento de la presión. Sin embargo, en los tejidos que tienen esta función de autorregulación, las arteriolas periféricas del tejido realizan una vasoconstricción en esta situación, que hace que aumente la resistencia vascular al flujo, y por lo tanto el flujo sanguíneo coronario vuelve a la zona de meseta, ¿tá? Regulando por lo tanto el calibre de los vasos arteriolares o de la circulación periférica. ¿Tá? Si vamos a la situación contraria, en la que por ejemplo cae la presión de perfusión de un punto medio, ¿tá? Las arteriolas periféricas se van a vasodilatar de forma tal de reducir la resistencia vascular al flujo y mantener el flujo dentro del rango fisiológico. ¿Tá? Obviamente esto tiene unos límites en los cuales a partir de determinado punto de presión arterial media llegamos a la vasodilatación coronaria máxima, y ahí el flujo se hace dependiente de la presión y por lo tanto caídas de la presión arterial media se van a ver representadas a su vez como caídas proporcionales del flujo sanguíneo coronario y va a devenir la isquemia. Y para el otro lado, obviamente que encontramos el punto de vasoconstricción máxima, y si sigue aumentando la presión de perfusión, entonces aumentará el flujo hacia el tejido. En algunos tejidos esto puede ser muy perjudicial y en otros no tanto, eso va a depender del tejido que estemos analizando. La resistencia vascular coronaria, a su vez, que es el otro determinante del flujo sanguíneo coronario, va a estar determinada o va a estar, se puede analizar desde el punto de vista de 3 niveles que van a contribuir a la resistencia vascular coronaria. El primer nivel está dado por las arterias epicárdicas, que serían las arterias coronarias, que son las que nosotros normalmente podemos estudiar a través de la coronariografía. Y estas arterias en realidad van a contribuir muy poco a la resistencia vascular coronaria en situación fisiológica, por ser arterias de conducción, que vamos a analizar en la diapositiva siguiente a esta. Un segundo nivel de regulación de la resistencia está dado por las prearteriolas y las arteriolas periféricas, que es el sitio donde básicamente se da la regulación máxima del flujo sanguíneo coronario, porque son las que tienen la capacidad de responder a mediadores metabólicos y a la influencia autonómica. ¿Tá? Por lo tanto, este sitio de regulación sí es muy importante. Y después tenemos un tercer nivel de regulación de la presión, que en realidad es más que una regulación de la presión, es un determinante de la presión, no, perdón, de la resistencia, es un determinante de la resistencia vascular coronaria, que es la contracción miocárdica sistólica, entendiendo como tal que la contracción del miocardio en sístole se opone al flujo sanguíneo coronario, como analizamos previamente y vamos a volver a analizar más adelante. Con respecto al primer nivel de regulación de la resistencia vascular coronaria, vamos a volver a repetir que está dado por las arterias epicárdicas, es decir, las arterias coronarias de conducción. ¿Tá? Estas arterias tienen la capacidad de generar un fenómeno fisiológico denominado efecto Wink-Kessel, si son arterias sanas, ¿tá? En los cuales, que en realidad lo que hacen es asegurar un flujo continuo durante todo el ciclo cardíaco. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando la válvula aórtica está abierta y por lo tanto estamos en sístole, el flujo hacia las coronarias aumenta, ¿tá? Y estas tienen la capacidad, como el resto de las arterias de conducción, de expandirse o de vasodilatarse, ¿no?
que en realidad es un proceso en el cual parte de la presión que ejerce el ventrículo sobre la aorta y las coronarias se pierde por este fenómeno de expansión. ¿Tá? Esto en realidad le otorga otro papel a lo que son las arterias de conducción, principalmente a la aorta y a las otras grandes arterias del organismo, que es la capacidad de amortiguación de la presión. Porque obviamente, como les dije recién, en este fenómeno de expansión de las arterias de conducción se pierde parte de la presión ejercida por el ventrículo. ¿Tá? Pero este fenómeno es muy importante porque cuando el flujo anterógrado desde el ventrículo es cero, como sucede durante la diástole, nosotros tenemos que asegurar que el flujo anterógrado de los vasos siga existiendo, si no, durante la diástole habría isquemia en diferentes tejidos del organismo. Entonces, las arterias de conducción tienen la capacidad de retornar a su nivel basal. Esto es lo que se denomina el efecto Winchester. Y por lo tanto, determinan un flujo anterógrado continuo a lo largo del ciclo cardíaco. Las arterias epicárdicas, entonces, en realidad no determinan una influencia importante sobre la resistencia al flujo coronario, siempre y cuando sean arterias sanas. Si a estas arterias nosotros le sumamos una estenosis, como vamos a ver más adelante, obviamente esa estenosis se va a oponer al flujo anterógrado y por lo tanto van a tener una contribución mayor sobre la resistencia vascular coronaria, que en realidad es una contribución patológica que la vamos a discutir un poquito más adelante. El segundo nivel de regulación de la resistencia vascular coronaria está dado por las prearteriolas y las arteriolas periféricas, porque son el sitio que responde básicamente a la respuesta metabólica y a la influencia autonómica. ¿Tá? Por lo tanto, tiene una gran contribución a la resistencia vascular coronaria. ¿Tá? Los mediadores vasodilatadores o vasoconstrictores son múltiples, que básicamente se van a liberar en función de cambios en lo que es la presión de perfusión o el flujo sanguíneo coronario por estrés de cizallamiento, o simplemente porque, por ejemplo, aumenta la demanda metabólica del tejido y el tejido libera sustancias vasoactivas para vasodilatar a las arteriolas y de esa forma aumentar el flujo sanguíneo coronario. ¿Tá? Para que esto se produzca de forma correcta o fisiológica, el endotelio vascular debe estar indemne, y eso es lo que hace que en personas con factores de riesgo cardiovascular, a veces este fenómeno de regulación de la resistencia vascular coronaria por la microcirculación de forma correcta no se pueda dar, y sobrevienen fenómenos de vasoespasmo y otros fenómenos que van a determinar isquemia en el tejido por disfunción endotelial. ¿Tá? Pero como para nombrar algunos mediadores para que les suenen para el futuro, sabemos que parte del efecto vasodilatador está mediado por el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, la respuesta beta-2 adrenérgica, la acetilcolina como mediador del sistema parasimpático, etc. ¿Tá? Y como mediadores vasoconstrictores, por ejemplo, tenemos a la angiotensina 2, a la endotelina, a la respuesta alfa-1 a la estimulación adrenérgica, el tromboxano A2, entre otras. Y el tercer nivel que determina la resistencia vascular coronaria está dado por la contracción miocárdica sistólica. Y aquí quiero detenerme un poquito para que entiendan cómo es diferente esta contribución en las diferentes capas del miocardio. ¿Tá? Ustedes deben haber escuchado en la clínica o en otros cursos que la isquemia, el subendocardio, es más susceptible a la isquemia que el subepicardio. ¿Tá? Y esto hace que, por ejemplo, cuando se produce una obstrucción coronaria, lo primero que sufre es el subendocardio, y si esa obstrucción se mantiene en el tiempo, como vamos a ver más adelante, el frente de onda isquémico alcanza subepicardio. Esto tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que, como vimos anteriormente, uno de los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno es la tensión parietal a nivel del ventrículo izquierdo, y el subendocardio obviamente es la parte de la pared miocárdica que está en contacto directo con la cavidad, y por lo tanto
la tensión parietal se ejerce directamente sobre el endocardio. Esto hace que obviamente la tensión parietal en este nivel sea mayor que en el subepicardio, y eso hace que el consumo miocárdico de oxígeno del subendocardio sea mayor que el del subepicardio. Eso es un motivo por el cual el subendocardio es más susceptible a caídas del flujo sanguíneo coronario que el subepicardio. Por otro lado, cuando analizamos a la contracción miocárdica sistólica como un factor que contribuye a la resistencia vascular coronaria, vemos que durante la sístole ventricular, la presión dentro de la cavidad llega a, por ejemplo, 120 milímetros de mercurio, ¿no? Esto se traslada, obviamente, a los vasos subendocárdicos perforantes y traslada esta presión alta a los mismos y hace que los vasos perforantes se colapsen, ¿tá? Y si se fijan, las flechas del flujo coronario están invertidas, o sea, se invierte el flujo en este sector durante la sístole. Sin embargo, a nivel del subepicardio, la presión ejercida sobre la vasculatura perforante a este nivel es menos de 5 veces lo que se ejerce sobre el subepicardio. Y el flujo se mantiene, ¿no? Anterógrado. Entonces, este es otro motivo por el cual el subendocardio es más susceptible que el subepicardio a la caída del flujo sanguíneo coronario, ¿tá? Porque esta contribución de la contracción miocárdica sistólica a la resistencia al flujo es mayor a este nivel, por estar en contacto directo con la cavidad ventricular. Entonces, resumiendo un poquito, si nosotros analizamos la contribución de los diferentes niveles sobre la resistencia vascular coronaria, vemos que los vasos de conducción en situación fisiológica no aportan nada o casi nada a la resistencia al flujo coronario. O sea, la presión media se mantiene constante, desde la aorta hacia las coronarias. Sin embargo, cuando vamos a nivel de las prearteriolas, ya vemos una caída de la presión media, y esto está dado porque este sector prearteriolar es el que responde básicamente a las señales de flujo y de presión, ¿tá? A través de reflejo miogénico o en respuesta al estrés de cizallamiento por aumentos del flujo sanguíneo a este nivel. Y a nivel arteriolar vemos que es el lugar donde la pendiente de caída de la presión es mayor, porque es el lugar de mayor, digamos, regulación del flujo, por ser el que responde a los metabolitos liberados por el tejido en respuesta a la caída del flujo sanguíneo coronario. Pero es importante hacer un poquito pensar un poquito cómo hace el miocardio para entonces aumentar el flujo sanguíneo coronario según la demanda metabólica, ¿tá? El nivel del flujo sanguíneo coronario puede variar y en realidad se va a adaptar a las necesidades metabólicas del miocardio, siempre manteniendo su capacidad de autorregulación, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar la curva de la izquierda en esta diapositiva, vemos que en rojo está representado lo que es el flujo sanguíneo coronario en reposo, que mantiene su curva de autorregulación en determinado rango, ¿tá? Y si a este individuo nosotros le damos un fármaco que vasodilate de forma indiscriminada a la circulación coronaria, vamos a ver que el flujo sanguíneo coronario aumenta exponencialmente, ¿no? Que sería la curva azul, ¿tá? O sea, el flujo sanguíneo coronario máximo en máxima vasodilatación. La diferencia entre la meseta de flujo sanguíneo coronario en reposo y la vasodilatación máxima, ¿tá? Que más o menos fíjense que puede aumentar hasta 5 veces el flujo basal, es lo que se denomina la reserva de flujo sanguíneo coronario, ¿tá? Y esto es muy importante porque es, digamos, dependiendo de esto, es que el miocardio puede adaptarse a las diferentes situaciones metabólicas que aumenten su consumo de oxígeno, ¿tá? Pero por otro lado, hay situaciones que pueden alterar esta reserva y que por lo tanto hacen que el miocardio se vuelva susceptible a caídas del flujo sanguíneo coronario. Si vamos a la derecha, a la curva a la derecha,
vemos que hay dos situaciones que pueden alterar a la reserva de flujo sanguíneo coronario, que nuevamente voy a repetir, que es la diferencia entre el flujo sanguíneo coronario en reposo, que está representado por la meseta de autorregulación, y el flujo en vasodilatación máxima. ¿Tá? Esta reserva del flujo sanguíneo coronario puede alterarse, ya sea por aumentos del flujo sanguíneo coronario en reposo, o sea que la meseta suba a niveles, o sea, se traslada hacia niveles superiores de flujo sanguíneo en reposo, o que la máxima vasodilatación caiga. Cualquiera de esas dos cosas va a comprometer la reserva de flujo sanguíneo coronario y por lo tanto va a vulnerabilizar al miocardio a las caídas de flujo. ¿Tá? Por ejemplo, un miocardio que aumenta su contractilidad, o un miocardio en el cual la frecuencia cardíaca es mayor, o un individuo que tiene la presión sistólica más alta, como subrogante de la tensión parietal sobre el ventrículo izquierdo, todos ellos determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, van a hacer que el flujo sanguíneo coronario en reposo se traslade a valores superiores. ¿Tá? Y por otro lado, si por ejemplo nosotros tenemos un miocardio patológico, porque por ejemplo tiene hipertrofia ventricular o enfermedad microvascular, que hace que la microcirculación coronaria no responda correctamente a los mediadores metabólicos, esto va a hacer que la vasodilatación máxima obviamente sea menor que en situación fisiológica. Y estas dos circunstancias, ya sea aumentos del flujo sanguíneo en reposo o caídas del flujo sanguíneo máximo, van a hacer que caiga la reserva de flujo sanguíneo coronario. Entonces, este individuo tiene mayor susceptibilidad a las caídas del flujo sanguíneo coronario y por lo tanto mayor susceptibilidad a la isquemia que este individuo que está en situación de salud. Entonces, para que vean cómo situaciones patológicas pueden disminuir la reserva de flujo sanguíneo coronario y por lo tanto aumentar la susceptibilidad a la isquemia, vamos a analizar qué es lo que le pasa a un individuo con un miocardio hipertrófico. ¿Tá? En esta gráfica de la izquierda tenemos una gráfica que está representando flujo sanguíneo coronario en función de la presión. En este da lo mismo, pero la diferencia es que este es flujo absoluto en mililitro minuto y este es flujo relativo a la masa de tejido, o sea, es mililitro minuto cada gramo de tejido. ¿Tá? Obviamente el corazón hipertrófico tiene mayor masa de tejido, ¿no? Entonces, eso va a hacer que en situación de reposo, si analizamos la curva del A o la curva de la izquierda, el flujo coronario en reposo sea mayor que para un individuo normal. ¿Tá? Esto va a hacer, obviamente, que la reserva de flujo coronario sea menor para un individuo hipertrófico que para un individuo normal, porque obviamente parte de un valor basal mayor. Pero si nosotros lo relativizamos a la masa del tejido, el flujo coronario en reposo para ambas pacientes, el normal y el hipertrófico, es igual, ¿no? Porque obviamente aumenta este nivel basal justamente para suplir la demanda metabólica de un miocardio más hipertrófico y por lo tanto el flujo por gramo de tejido se mantiene constante tanto para el individuo normal como para el individuo hipertrófico. Pero lo que le sucede a este individuo es que, como vimos acá, la reserva de flujo es menor. Entonces, las líneas amarillas representan el flujo en vasodilatación máxima para el hipertrófico, la inferior, y para el normal, la superior. O sea que el normal tiene una mayor reserva de flujo sanguíneo coronario que el hipertrófico. ¿Tá? Si nosotros a este individuo a su vez le sumamos una estenosis coronaria, o sea, una obstrucción a nivel de una de las coronarias epicárdicas, obviamente va a comprometer más el partido, ¿no? Para ambos pacientes. Pero vemos que una estenosis coronaria del 50%, es decir, que la luz del vaso se estrecha en un 50%, va a ser diferente la contribución para un individuo hipertrófico, que sería el triangulito azul, que para un individuo normal, que sería el triangulito rojo. En una estenosis del 50% en un individuo hipertrófico, el flujo sanguíneo coronario por gramo de tejido va a estar aproximadamente en 2, mientras que para un individuo normal va a estar en torno a 4, o sea, el doble. Esto va a hacer que las estenosis coronarias es importante también analizarlas en el contexto.
No es lo mismo una estenosis coronaria del 50% en un corazón normal que en un corazón patológico, el cual probablemente esa estenosis del 50% va a significar más que en un corazón normal. Y continuando un poquito en el flujo sanguíneo coronario, como les conté hoy más temprano, obviamente este es diferente en las diferentes capas del miocardio. A nivel subendocardio, como tenemos un consumo miocárdico de oxígeno mayor, el flujo sanguíneo coronario a nivel subendocárdico ya tiene un nivel mayor basal en reposo que a nivel subepicárdico, que sería el amarillo aquí. ¿Tá? O sea que hay una diferencia entre el flujo en reposo a nivel subendocárdico y a nivel subepicárdico. ¿Cómo lo logro? Bueno, básicamente lo logro vasodilatando las arteriolas a nivel subendocárdico. ¿Tá? Esto hace que, si nosotros vamos ahora a la curva de la derecha, tenemos en azul a lo que es el flujo en el subendocardio y en rojo en el subepicardio. ¿Tá? En el subendocardio, el flujo en reposo es mayor que en el subepicardio y además la vasodilatación máxima en el subendocardio es menor que en el subepicardio. ¿Por qué? Porque ya parto un nivel de vasodilatación mayor. Esto hace que la reserva de flujo coronario en el subendocardio sea menor que en el subepicardio. Entonces, el subendocardio tiene una mayor susceptibilidad a la isquemia que el subepicardio. ¿Tá? Y vamos a dejar por acá y vamos a la segunda parte que la vamos a ver a continuación.